Hola, buenas, bienvenidos a una nueva clase de Acadef Training. Hoy vamos a hablar de un ejercicio que yo llamo partido de posición y es un ejercicio que te va a ayudar a que implementes el juego de posición con tus equipos. Hemos hablado alguna vez de otros ejercicios para implementar este tipo de idea de juego con tus equipos y esto va a ser en formato de partido condicionado, donde no va a haber demasiadas reglas, es decir, el juego va a ser bastante libre, pero la clave es que tú con tu feedback como entrenador sepas corregir esas conductas asociadas al juego de posición. Vamos a ver cuál es esa dinámica de la tarea, esas reglas en las que tienes que en un primer momento abordar para luego ya tú a partir de ahí dar tu feedback y que se vea más claro ese juego de posición. Para ese partido de posición lo que vamos a ver son las siguientes normas. Vamos a dividir el campo en 3 zonas, ¿ok? A partir de ahí, en esas 3 zonas, iniciación, creación, finalización, las podríamos llamar así. Las normas son las siguientes, ¿vale? De inicio siempre hay que respetar esa estructura. Aquí tienes que poner tu sistema de juego y el sistema de juego del rival al que te vayas a enfrentar ese finde o a un tipo de rival que te vayas a enfrentar mucho. Aquí hemos, por ejemplo, optado por salir en ataque con una línea de 3 contra 2 delanteros. Aquí sí que te recomiendo que si quieres aplicar el juego de posición en tu equipo, siempre inicies el juego con un jugador más que ellos, porque si no va a ser difícil que la salida sea limpia desde atrás. Y la clave es tener siempre ese hombre libre, esa superioridad numérica en esa salida de balón. Eso va a ser algo fundamental. También esto va a venir condicionado por cómo te marca el rival, porque si te marcan al hombre va a ser más difícil, aunque el portero siempre va a ser esa superioridad numérica. Es decir, aquí podríamos también meter al portero y quitar a un jugador. Vamos a simular que juegan con 2 delanteros, que nosotros tenemos esa salida de 3. A partir de ahí, nadie puede bajar al apoyo a esta zona, nadie puede defender en esta zona. Podríamos meter la regla de que si doy un apoyo de tercer hombre, como por ejemplo se necesitaría en esta acción, me puedo meter un poco para facilitar esos terceros hombres. Si no lo permitimos tampoco pasaría nada, sino que tengo que ganar altura y en el momento exacto doy el tercer hombre, pero dentro de mi zona, ¿vale? A partir de ahí, el objetivo es como un partido normal, es hacer gol. Se permite la incorporación de hombres de una línea a otra, es decir, si este jugador le encontramos como hombre libre, como hemos visto antes, por ejemplo, como un tercer hombre, tiene que poder incorporarse en conducción para poder atraer a otro jugador y encontrar esa superioridad a la espalda de la línea, que de eso trata ese juego de posición, de ir encontrando la superioridad a la espalda de la línea que me presiona, y a partir de ahí ese jugador también puede incorporarse a esa última línea de finalización. Luego ya vosotros podéis incorporar que los defensores puedan replegar o no, es decir, cuando este jugador avanza, que estos jugadores puedan replegar o no. Si no les permitimos el repliegue, estamos facilitando las acciones ofensivas, donde a lo mejor si tu equipo no tiene muy incorporado ese juego de posición le puede venir bien, y una vez ya lo tengan incorporado, facilito el repliegue para que sea una situación más real de partido y que incluso no generemos hábitos defensivos que no queremos en nuestros equipos, que es que cuando me superen una línea que se queden parados. A partir de ahí, lo que hemos hablado, estos jugadores pueden invadir y ahí podríamos meter diferentes reglas, que cuando se pierda aquí el balón se permita la presión tras pérdida, porque es algo que en la idea del juego de posición normalmente se quiere, se permita la presión tras pérdida incluso aunque haya abandono de zonas, y una vez el contrario me la saque a la zona contraria, ya sí que habría que respetar de nuevo las zonas establecidas y generar esa disposición que hablábamos antes, una salida de 3 contra 2 delanteros y a partir de ahí lo mismo. Encontrar esas superioridades para ir progresando en el juego a partir del hombre libre y a partir de esas diferentes alturas, como veíamos antes en los rojos, ¿vale? A partir de ahí podemos generar diferentes variantes. Primero, sistema de juego que queréis implementar, podéis empezar con 3, luego cambiar a 2, etcétera, ¿vale? Siempre jugando con esa oposición. Aquí vemos también que hay una superioridad en el centro del campo, entonces no tiene por qué ser siempre conduciendo la forma de progresar ideal, sino al final si yo veo que este jugador está solo, puede girar y este puede encontrar a este, también me va a valer que el jugador interprete cuándo es necesaria la conducción para encontrar el hombre libre de la siguiente línea o cuándo es necesaria el pase, pero sí que podemos favorecer ciertas conductas en función de la oposición que pongamos. Si por ejemplo quitamos la superioridad del centro del campo metiendo un jugador más y en la línea defensiva que sea un 3 contra 2, ahora sí seguramente vamos a forzar esas conducciones para atraer, porque al final dentro hay igualdad numérica y es verdad que si no me marcan al hombre
Podría seguir habiendo superioridades posicionales, donde este jugador recibe y este jugador recibe a través del pase, también podría pasar, pero si por ejemplo me emparejan más al hombre, sí que vamos a necesitar conductas del tipo de conducir, dividir y encontrar ese hombre libre, ¿no? Entonces, bueno, en función de las conductas que queramos favorecer, podemos pedir a los defensores que hagan un tipo de defensa u otro y podemos meter una superioridad o una igualdad en el centro del campo, ¿ok? Entonces ahí podemos hacer una tarea más compleja y más interesante. Incluso podemos dejar la libertad a los jugadores de que estos jugadores salgan o no salgan. Entonces, los rojos en este caso tendrían que decidir, ¿estamos en igualdad o estamos en superioridad? A partir de ahí mi comportamiento cambia e incluso como última variante podríamos hacer que pudieran decidir y en algún momento dejar igualdad para que los rojos lo lean y poder jugar con los lejanos al espacio, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí en función de lo que queramos promover en la tarea y como variantes pues pueden ser bastante interesantes. ¿Qué es como resumen, como conclusión lo que nos da esta tarea? Que al final al dividir al equipo en 3 zonas nos da unas distancias entre líneas más grandes a nivel defensivo del equipo contrario y se ve más claro lo que queremos nosotros con el juego de posición, de esas diferentes alturas, de ese aguantar en posición, de ese que el balón llegue a las posiciones y no las posiciones al balón. Eso nos va a facilitar esas conductas y el jugador lo va a ver más claro y más facilitado para luego, lo ideal sería acabar con un partido normal, sin zonas, las quitamos y a partir de ahí esos comportamientos que nosotros hemos favorecido con estas 3 zonas y esas distancias entre líneas más agrandadas, que luego esto aparezca sin que haya zonas y que los compañeros respeten esa posición, respeten esas diferentes alturas, que el balón viaja a las posiciones, bueno, estos comportamientos que estábamos hablando y que el equipo tenga paciencia para encontrar a ese hombre libre, ¿no? Entonces yo creo que es una tarea muy interesante. Ponnos un feedback en los comentarios de qué te parece, de cómo lo mejorarías tú, porque seguramente que haya muchas más variantes que no hemos comentado. ¿Cómo mejorarías tú esta tarea? ¿Qué variantes incluirías tú en esta tarea? Y así podemos hacer un debate interesante en los comentarios sobre este ejercicio de entrenamiento. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención y os veo en el próximo Academy Training.